Bienvenidos, damas y caballeros, al programa El Colectivo, un programa que ha sido diseñado para educar, tanto en lo jurídico como en lo social, como en lo económico y también en la salud. Más que un placer que usted esté detrás de este dispositivo mirando lo que y escuchando lo que en este momento se va a hablar. Más que un placer presentarle al magistrado Ángel Caraballo, juez asignado aquí en el Poder Judicial en Barahona. En Barahona es más que un honor y le voy a pedir que él tome la iniciativa y que tenga el privilegio también de presentarse ante ustedes. Bienvenidos, Ángel. Muchas gracias por esa cordial bienvenida, Abdiel. Aquí estoy muy agradecido de estar aquí contigo en tu programa en El Colectivo, en esta cápsula jurídica. Mi nombre es Ángel Caraballo, Ángel Manuel Caraballo. Todos aquí en la provincia de Barahona me conocen porque soy nativo de nuestra provincia. Incluso mi educación superior yo soy egresado de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, UCATEBA. Igualmente tengo maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, así como también soy egresado del programa de jueces de paz, que implica también una maestría en Derecho Judicial. Además de otras preparaciones que hemos tenido en la materia, específicamente en los temas de constitucional, que es mi área con mayor grado vamos a decir que de conocimiento, igualmente el derecho penal y procesal penal. Es más que un honor para nosotros recibirte por acá, una persona muy preparada en el área y de verdad que yo me siento privilegiado que hayas aceptado esta invitación. Pues bien, vamos a entrar en materia de una vez y recientemente hay un tema que está en las noticias, un tema jurídico, el cual tiene que ver con las elecciones de los jueces de la Suprema Corte. Y queremos iniciar abordando este tema, pero desde la historia, Así que vamos a permitirle a nuestro invitado que nos cuente, Ángel, cómo es el proceso, según la historia, cómo se inicia el proceso de elección para los jueces. Bien, tú sabes que teníamos anteriormente un proceso que es totalmente distinto a lo que conocemos hoy. Que antes del 1994, de la reforma constitucional de 1994, se disponía que el nombramiento de los jueces, la selección de los jueces y los temas de reelección estaban vinculados totalmente al Poder Legislativo, es decir, era la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados las que decidían quiénes iban a ser los jueces que iban a componer no solamente la Suprema Corte de Justicia, sino también hasta los jueces que iban a componer cualquier juzgado de paz. Es decir, había una potestad muy importante que tenía el Poder Legislativo a la hora de la organización administrativa, de organizar administrativamente el Poder Judicial y de designar a los jueces que iban a cumplir las funciones. Esto cambia, como ya les he mencionado, a partir de 1994. O sea, para todos nosotros es de conocimiento que en 1994, en materia de derecho constitucional, significó un antes y un después en nuestro país, debido a que pasamos de ciertas prácticas que no eran tan institucionales a tener una constitución con una serie de parámetros, con una serie de guías que permitían un mejor balance entre los poderes del Estado, restándole ciertas facultades a otros poderes del Estado, como es el Poder Legislativo. Y un ejemplo mismo es ese de los nombramientos de los jueces, porque imagínense ustedes que son tres poderes del Estado, pero que uno tiene la total capacidad para designar cuáles van a ser los miembros más importantes de otro poder estatal. Entonces, para mejorar la transparencia, para mejorar la institucionalidad, la Constitución de 1994 estableció el Consejo Nacional de la Magistratura, que en su composición, que ha sufrido cambio a lo largo del tiempo, y vamos a explicarlo posteriormente, tiene la obligación, entre sus facultades, de elegir bajo criterios objetivos, bajo procesos de evaluación que son públicos, a los jueces que van a componer no solamente la Suprema Corte de Justicia, sino también a la misma presidencia de esa Suprema Corte de Justicia. Entonces ese fue un avance muy importante. Sin embargo, es en el año 2011 ya, luego de la Constitución Dominicana del 2010, porque ¿qué pasa, Abdiel? La Constitución Dominicana del 2010 establece una serie de nuevas facultades
para el Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, le otorga más funciones, refina las competencias del Consejo Nacional de la Magistratura, pasando a existir un sistema más que, vamos a decir, un poco más limpio, un poco más depurado, en donde ya se crean otros parámetros para lo que es la evaluación de los jueces que van a formar la Suprema Corte de Justicia, y en el caso particular de la evaluación de los jueces que se pretenden reelegir, establecer parámetros como son evaluaciones de desempeño, la relación entre los casos que se le asignan a los jueces de la Suprema y los casos que fallan, la no existencia de mora, entre otros criterios que se incluyeron en esa Constitución del 2010, que también fueron refinados a través de la Ley 138.11, porque todos sabemos que las constituciones tienen un contenido principialista, es decir, están compuestas por principios más que reglas. Entonces esos principios, como son mandatos de optimización, requieren que la ley sea que de forma específica designe o haga cumplir el contenido de esos principios, porque el contenido de los principios, por definición, es de textura abierta. Es decir, los principios se diseñan para que abarquen la mayor cantidad de casos posibles. Sin embargo, las reglas, como las que se contienen en las leyes, se diseñan para que respondan a situaciones específicas, como si fuera un sí o un no. Mientras los principios permiten distintas respuestas de acuerdo a cómo se adecúan a la situación en particular, siempre una regla va a tener una sola respuesta, o se cumple la regla o no se cumple la regla. Entonces, la ley 138-11, que establece las reformas para el Consejo Nacional de la Magistratura, vamos a decir que la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, esta ley entonces recoge el espíritu de lo que la Constitución quiere hacer, pero entonces de una manera más detallada, de una manera más precisa, abordando punto por punto todas las facultades, competencias y funciones, composición, etcétera, del Consejo Nacional de la Magistratura. Posteriormente, en el año 2016, se existió una muy criticada reforma a esa ley orgánica, y uno de los aspectos criticados fueron precisamente el hecho de que el Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por 8 miembros. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú llegas a la conclusión de que son 8 miembros? Pueden pasar empate, sí, claro, porque es un número par. Sí. Entonces, como es un número par, hay una cierta probabilidad de que para las decisiones que toma el Consejo Nacional de la Magistratura, que no solamente son las de nombramiento de jueces, sino también otras atribuciones administrativas para el manejo y el funcionamiento del Poder Judicial, cuando existe ese empate, la modificación del año 2016 permite al presidente de la República romper ese empate, valiendo básicamente su voto, valiendo por 2, en el caso de que existiera un empate. Entonces, y te pregunto, Adiel, porque a mí me llama mucho la atención eso, ¿no parece como un tanto, vamos a decir que controvertida esa partecita ahí de darle el tiebreaker, el voto que rompe el empate al órgano ejecutivo? Porque acuérdate que hablábamos en inicio que lo que han buscado las modificaciones a lo largo del tiempo, desde 1994, es restar injerencia de otros poderes públicos al Poder Judicial. Pero cuando insertamos una norma como esta, agregamos una posibilidad como esta, quizá el tema de la injerencia se podría ver un poco de nuevo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sería bueno también enumerar cuáles son esos miembros que componen ese consejo, para que, por ejemplo, la gente pueda entender por qué podría surgir alguna injerencia. Bueno, mira, fíjate que el Consejo Nacional de la Magistratura está conformado por 8 miembros, como te dije anteriormente, que son el presidente de la República, sí, número uno. El presidente de la Cámara del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, van 3. Entonces, un senador del partido de la segunda mayoría, es decir, un senador que represente al partido del cual no es el presidente de la Cámara del Senado, ¿verdad? Un diputado igual, que represente una segunda mayoría, que no sea del mismo partido al que pertenece el presidente de dicha Cámara, ¿verdad? Entonces tenemos 5. Los 3 restantes son el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República y un juez de la Suprema Corte de Justicia designado
que por sus pares. Ahí podemos ver entonces que claramente hay dos personas que están en un mismo partido. Bueno, eso podría ser un tema a considerar. Como yo te decía, mi especialidad es el derecho constitucional y a mí el tema de los pesos y los contrapesos me parece siempre muy interesante porque, o sea, la Constitución está diseñada para evitar que existan injerencias dentro de los poderes estatales, ¿verdad? Sí. Muchas veces las constituciones prometen más de lo que cumplen. ¿Por qué? Porque todos estamos afectados por una realidad que es la realidad social. Entonces, con esto quiero decir que tenemos un Estado de Derecho. En ese Estado de Derecho la norma fundamental es la Constitución, pero la aplicación de esa Constitución muchas veces se ve, digamos que, no quiero decir que se ve afectada, porque no es una afectación, sino se crea como unas circunstancias que son propias de la realidad social. Entonces esas circunstancias que son propias de la realidad social, nosotros no podemos escaparnos de ellas. Así es. Yo decía cuando yo era joven que yo era apolítico, pero realmente lo que yo quería decir era que yo no tenía ninguna afiliación, como no la tengo actualmente tampoco, con ningún partido político. Y un profesor de Derecho Constitucional, Oscar Sousa, de aquí de Barahona, siempre me decía que no hay personas apolíticas, porque el hecho de tú vivir dentro de la sociedad implica que tú eres parte de la política, del Estado. Claro. ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, yo tengo un derecho al voto, aunque no lo ejerza, pero yo tengo un derecho al voto. También yo tengo un derecho a ser elegido, porque, por ejemplo, yo soy juez y yo participé de un proceso de elección que no fue por voto popular, porque fue por un concurso de oposición, que es el sistema designado para el nombramiento de los jueces de paz, que luego pueden ser jueces de primera instancia, luego pueden ser jueces de corte. Ese es otro tema que hay que abordar. Sí, no, pero eso lo podemos abordar en cualquier otro momento. Yo estoy dispuesto a tocar cualquiera de estos temas. La gente está al grito con esas evaluaciones. Pues bien, entonces retomando, yo decía, a pesar de que yo no pertenezca a ningún partido político, a mí me elige el pueblo. Y el modelo que ha elegido el pueblo para escogerme como juez no es el de voto popular, pero es el del concurso de oposición. Claro. Entonces es un proceso político. Entonces resulta incorrecto yo decir que soy apolítico. Lo correcto es decir es que yo soy apartidista. Entonces, cuando tú traes el tema de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, viéndolo desde un punto de vista académico, podemos observar que no solamente el hecho de que el presidente de la República ostente la posibilidad de romper los empates implica una cierta facultad que debe ser ejercida con cuidado, sino el mismo hecho de que el Consejo de la Magistratura también incluye a miembros no miembros, pero entidades o representantes de instituciones que tienen ciertos vínculos con el Poder Ejecutivo, como es el tema del Procurador General de la República. O sea, si mal no recuerdo, el Procurador General de la República tiene un proceso de elección en donde el Presidente de la República también tiene un cierto tipo de participación. Entonces, cuando esas elecciones que se realizan a través del Consejo del Ministerio Público se producen, ya tú tienes entonces un representante del Ministerio Público que hasta cierto punto ha sido aceptado u objetado por el presidente de la República. Sí. Entonces ya tú tendrías la posibilidad, en el caso de que no existiese objeción, sino aceptación al momento del nombramiento de este Procurador General, ya tú tienes una situación donde la misma persona pudiera tener cierta influencia en 3 votos en un caso de empate. Exacto. Entonces, esa es una cuestión que ha llamado mucho la atención a la sociedad dominicana en razón de que, ¿qué decirte? O sea, los magistrados, la magistrada Pilar, el magistrado Manuel Alexis Reed, el magistrado Moisés Landrón Ferrer. En el caso del magistrado Reed, vamos a decir que es una lumbrera. Es decir, una persona muy respetada dentro del Poder Judicial y dentro de la sociedad dominicana. La magistrada Pilar también es una persona muy preparada, muy capacitada. Entonces, cuando se produjo ahora mismo la situación, el proceso de reelección, del cual ninguno aprobaron, pues la pregunta queda cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta. Exacto. Y ahí yo quiero hacer un paréntesis. Según la norma, establece que las razones, sea que lo confirmen o no, deben de ir, o sea, esa decisión debe ir acompañada de las razones. Correcto. Acompañada de las razones.
En esta ocasión, yo siento que se tardaron para dar las razones. ¿Qué crees que haya pasado en ese tiempo? Bueno, a mí lo que vamos a decir que como profesional del derecho constitucional, por no decir, diciéndolo humildemente como experto en derecho constitucional, a mí lo que me parece es que el proceso político de la reelección, o sea, el proceso en sí de la reelección o de la evaluación de los tres jueces, fue muy, no quiero decir caótico, pero la palabra sería como cuando tú tienes mucho bache en el camino. Ajá. Exacto, fue muy accidentada. Y tú lo observas en las votaciones que se hicieron. O sea, en el caso de la magistrada Pilar, las votaciones fueron 4-4. Entonces hubo un empate. Igualmente con el magistrado Riz, las votaciones fueron muy Pero aún así, muy apretadas. A la magistrada Pilar no la confirmaron. Sí, por la situación que te estaba diciendo, que es el objeto de preocupación que ha tenido la sociedad dominicana con respecto a la modificación que se hizo en el 2016 dándole esa facultad al presidente. Sí. Que dicho de paso, y ojo con esto yo lo digo académicamente, pero el partido, vamos a decir, la persona que funge como presidente de la República Dominicana en ese momento dijo que era una mala decisión darle ese poder al presidente. O sea, cuando era parte de la oposición, veía con otros ojos el hecho de que se le permitiera al presidente de la República romper los empates. Entonces, ahora cuando nos encontramos la situación, pues entonces ya tenemos el permiso, tenemos la facultad, podemos ejercer. Y en este caso, lo que ha ocurrido es que una votación cerradísima, empatada, básicamente la decisión final la tomó el presidente de la República. Y eso, sea lo que sea que nosotros opinemos de eso, o sea que opinemos que eso está bien, sea que opinemos que eso está mal, la verdad es que esa es una situación que debe ser analizada. O sea, los juristas de la República Dominicana deberían estar viendo esa situación, viendo eso que pasó, esa circunstancia, y determinando, de acuerdo a lo que es el derecho, de acuerdo al derecho constitucional, de acuerdo a las normas que nosotros tenemos vigentes, si efectivamente esa es la norma que necesita la sociedad dominicana. O sea, si en el caso de empates, debería solucionarse el empate de esa manera. Entonces, los motivos por los cuales se dice, o sea, porque como tú dices, tiene que ser una decisión motivada. Entonces, cuando se emite la decisión motivada, o sea, se presentan las actas con la decisión que se tardan. Y te he dicho que para mí la tardanza es producto de que hay que justificar muchas cosas. Claro. Entonces, cuando vamos a las razones, en el caso de la magistrada Pilar, se tomó en consideración específicamente que ella, como presidenta de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, había, vamos a decir que no había permitido que entrara en funcionamiento la ley 223, que es la ley respecto al recurso de casación. Sin embargo, la magistrada Pilar tiene razones que ha expresado, que esas razones sean justificadas o no sean justificadas, eso es objeto de estudio por parte de otra persona, pero la razón que ella expresa es que el país, la República Dominicana, no estaba preparada para trabajar lo que es el tema del interés casacional. Entonces, quizás en un interés de proteger la aplicación del derecho de la República Dominicana y el mismo tema de las decisiones jurisprudenciales que se habían dado anteriormente. Sí, claro. Porque cuando hay un cambio de ley, hay que recordar que eso produce también un efecto en la jurisprudencia. Si la ley cambia su morfología de forma tal que todas las jurisprudencias anteriores en esa materia queden sin efecto, entonces tú tienes una situación en donde tú tienes que empezar a tirar jurisprudencia de nuevo interpretando esa ley. Así es. Entonces eso quizás requiere un análisis más profundo por parte de los juzgadores, situación por situación, caso a caso, para determinar cómo se va a aplicar esa nueva ley. Pero el retraso en la aplicación de la ley fue lo que se tomó en cuenta principalmente en el caso de la magistrada Pilar. Se tomó en cuenta también otra situación que fue el hecho de que cuando se hacía la relación de calidad y cantidad de la sentencia emitida por la primera sala, supuestamente... claro, hay que decir supuestamente, ¿verdad? Porque
Son razones. No, o sea, nosotros estamos analizando lo que dicen las actas, pero yo no estaba ahí cuando pasó eso. Por eso digo. Todo lo que nosotros estamos haciendo aquí son interpretaciones que son válidas porque somos juristas. Entonces, como somos juristas, podemos interpretar sucesos que han ocurrido, como es este notorio caso de un proceso de reelección donde no se reeligió a ningún juez, lo cual es un tanto, vamos a decir que poco usual. Sí, y es preocupante también. Yo no quiero, no, eso lo dices tú. Pero es poco usual, eso es poco usual porque suele reelegirse, o sea, a algunos de los jueces que han cumplido los 7 años. El hecho de que se hayan cumplido los 7 años para 3 jueces y a los 3 jueces se le encontrará motivo para no reelegirlo, entonces es un tanto, es algo que necesita justificación. Entonces, volviendo, ¿sí? Se tomó en consideración eso que te dije, el tema de la salida de los expedientes en la primera sala, pero nosotros tenemos que recordar, y no es un misterio para nadie, que el Poder Judicial está atacando la mora, ¿verdad? Nosotros tenemos... Sí, claro. Desde el 2020, 2018, vamos a decir 2018, 2019, 2020, atacando la mora fuertemente. Pero cuando nosotros decimos que estamos atacando la mora, ¿por qué utilizamos el término atacar y no eliminamos y no suprimimos? Porque es un proceso continuo. O sea, se está atacando la mora desde el año 2018, 2019, pero no es un proceso que ha acabado. Entonces, queda en tela de juicio, o queda como una situación que debe ser analizada, el tema de si muchos de los tribunales de la República aún mantienen mora, porque entonces tomar en ese tribunal en especial, como tomar que tome ese valor así, de decir, ok, no salieron, porque salieron la sentencia. En el caso de la magistrada Pilar y la primera sala, salen las sentencias, salen. pero quizás no en el tiempo que dispone la ley. Entonces, si eso es un problema común, un problema que afecta casi, no te voy a decir a todos los tribunales de la República, pero a varios tribunales, a muchos tribunales de la República, entonces, ¿por qué tomarlo en cuenta a ese grado en el caso de un proceso de reelección? Cuando se trata de una persona que, tomando en consideración otros aspectos de su evaluación, pues no presenta ninguna falta de idoneidad para el puesto. Otra cosa que se tomó en consideración, igual, el tema de las solicitudes de suspensión de ejecución de decisiones cuando llegan por recurso de casación. Esas solicitudes de ejecución, de suspensión de ejecución, son competencia exclusiva de la presidenta del presidente o de la presidenta de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esa función la cumple la magistrada Pilar y, de acuerdo a la evaluación, se entendió que esos procesos, que son exclusivamente competencia de ella, tampoco salieron dentro del tiempo que la ley disponía. En el caso del magistrado Reed, quizá la situación no hubo que hacer mucho análisis, en el sentido de que lo que se tomó en consideración principalmente es la cercanía que tiene el magistrado Reed con la fecha de retiro obligatorio de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que los jueces deben retirarse a los 75. Me parece que al magistrado le faltan 3 años para cumplir esa edad. Entonces ese fue el principal parámetro que se tomó en consideración. Sin embargo, y aquí yo tengo que hacer un especial énfasis, aun cuando la justificación sea que la persona esté llegando a la edad de retiro, el hecho de estar acercándose a la edad... No la tiene. No tiene la edad. Claro. O sea, el hecho de estar acercándose a la edad no implica que no pueda cumplir el papel que ha ido cumpliendo dentro de la Suprema Corte de Justicia hasta que se le llegue ese tiempo. Exactamente. Entonces, ahí hay que preguntarse otra cosa. No habría que tomar en consideración la evaluación del desempeño de ese magistrado, porque si la evaluación del desempeño de ese magistrado da como resultado una evaluación positiva, si en su tribunal los expedientes salen de manera expedita, si la calidad de sus decisiones, como seguramente tiene mucha calidad porque estamos hablando de Manuel Alexis Reed, si se cumplen con todos esos requisitos, ¿debería pesar tanto el hecho de que está cerca del cumplimiento de la edad de retiro? Te dejo esa pregunta. No creo. Pero es algo que debemos cuestionarnos también.
Entonces, a mí me parecía interesante abordar estos temas precisamente por esas situaciones, porque surgen una serie de circunstancias que pueden ser evaluadas por los juristas. Y aquí hemos mencionado varias. O sea, desde el mismo tema de la composición de 8 miembros, desde el mismo tema de quién rompe los empates, desde el mismo tema de si existe o no la posibilidad de que uno de los poderes estatales tenga más influencia que otro dentro del Consejo para los procesos de elección, de acuerdo a la manera en cómo está conformado el Consejo. Todo eso puede ser objeto de análisis por los juristas en materia constitucional. Y más importante aún, lo que a mí y quizás a la sociedad dominicana le llama la atención es el tema de que la decisión tiene que ser justificada. Claro. Y yo te podría decir que con respecto a las decisiones, al empate que hubo con respecto a la magistrada Pilar y a la decisión con respecto al honorable magistrado Moisés Landrón Ferrer, puede existir justificación en el sentido de que por lo menos ellos plasmaron cuáles fueron algunos de los motivos que se tomaron en consideración, pero vuelvo a caer en el caso del magistrado Manuel Alexis Reed. O sea, a mí me resulta cuesta arriba que en una balanza tú pongas la calidad del servicio, la calidad de las decisiones, vamos a decir que la velocidad con la que salgan los expedientes, o sea, el desempeño en general de esa persona, tú lo pones de un lado de la balanza, pero del otro lado de la balanza pesa más el hecho de que nada más le podrían quedar 3 años en servicio. Si le quedan 3 años en servicio y él cumple con todas las condiciones, pues reelígelo. Y cuando lleguen los 3 años, conformamos de nuevo y elegimos algo extraordinario para sustituirlo. Sí. Entonces, esas son situaciones que deben tomarse en consideración. Y qué bueno que para el Estado este ha sido un proceso que ha sido muy llamativo. Yo entiendo que es muy provechosa la intervención que haces, y creo que muchos de nosotros hemos aprendido tanto la historia de la elección de esos jueces, como también lo que ha acontecido en este tema que está muy viral en estos últimos días, aquí ya sea en el ámbito jurídico y en el país también. Es un tema muy importante que debemos de abordar, porque debemos seguir de cerca ese tipo de acciones, porque muchas de las cosas que se hacen en este país tienen que ver con política, y lo que nosotros no queremos pensar nunca es que esas decisiones fueron tomadas por política. Eso lo estás diciendo tú, no lo digo yo. Eso lo digo lo que yo. yo sí digo es lo siguiente, o sea, yo soy un académico y yo soy una persona con preparación en materia de derecho constitucional. A mí sí me parece que todos los expertos en materia de constitucional, dígase como Eduardo Jorge Prats, el mismo Nacer Perdomo, también no te puedo decir que el caso de uno de los jueces miembros del Tribunal Constitucional, como es el magistrado Amaury Reyes, que también es un experto en la materia, pero sí la comunidad jurídica dominicana tiene que tomar en consideración este proceso y evaluar este proceso. ¿Por qué? Porque el derecho no es estático, o sea, el derecho tiene la necesidad de adaptarse a lo que son los tiempos, y ninguna regla es perfecta, o sea, las normas no son perfectas, por más que los jueces, por más que los, vamos a decir, abogados, los juristas, por más que nosotros pensemos que las normas que nosotros tenemos son las mejores, todas las normas tienen que sufrir refinamiento a lo largo del tiempo. Sí, claro, y claro. son este tipo de circunstancias, son este tipo de hechos lo que permiten refinar las normas, porque entonces ahora todos vamos a sentarnos a analizar si de verdad esa modificación que se hizo en el 2016 funcionó de manera adecuada o funcionó de manera inadecuada. Y es algo que debemos hacer todos los juristas con experiencia en la materia. Yo te agradezco mucho por tenerme en tu programa en el día de hoy. Este era un tema que me interesaba mucho compartir. Así que te agradezco. No, excelente. Vamos a darle un aplauso. De verdad que es un tema que hay que prestarle mucha atención para los días venideros. Sé que vendrán otras reelecciones, entonces hay que tener este tema que acabamos de plantear. Debemos de tenerlo presente para evaluar
aunque sea mirando. Así. Bueno, el proceso de reelección del presidente de la Suprema Corte de Justicia es en marzo del año que viene. Bueno, pues entonces tomemos parámetros de lo que se han hablado aquí y de todo lo que sucede en el país para poder evaluar ese tipo de cosas, porque usted ahí en su casa también puede hacer su juicio, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, para la próxima tendremos a nuestro magistrado abordando otro tema jurídico de mucha importancia. Comenten aquí qué temas a usted le gustaría que traigamos en esta mesa redonda. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.